Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva clase de Administración General. Mi nombre es Adolfo Vigreve, soy contador de acá de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, compañero de Omar, de René, Mauricio y bueno, el equipo de profesores que conformamos esta materia, Administración General. Hoy vamos a ver la Escuela de Relaciones Humanas con su principal exponente Elton Mayo, el padre de las relaciones humanas. Una nueva escuela que vamos a ir analizando en esta línea de tiempo que ya les presentaron en la clase pasada, donde vamos a ver una dimensión formal, una dimensión informal y vamos a poder entender la historia del pensamiento administrativo. Creemos que es muy importante que ustedes tengan un acercamiento y más en esta materia, que es la primera para los que estudian licenciatura en administración, que van a tener de administración general. General porque vamos a ver un montón de estos contenidos, hasta incluso en esta primera parte un poco de historia. Después nos vamos a meter más en materia y en herramientas que parecen un poco más dinámicas en esto de toma de decisiones, planeamiento, estrategia, visión, trabajo en equipo, liderazgo, emprendimiento y todo esto, estos temas que son hermosos de la administración. Hoy, Escuela de Relaciones Humanas. Antes de arrancar, quería nada más y nada menos que mostrarles el cuadernillo en el cual nos vamos a centrar a lo largo de toda la materia. A mí antes de arrancar las clases me gusta que de alguna manera posicionarlos a ustedes en el material de estudio. Página 137, Escuela de Relaciones Humanas, y también les voy a comentar simplemente cómo va a estar distribuida esta clase. En un primer momento nos vamos a centrar en el contexto. Todas las escuelas tienen un contexto donde van ocurriendo los distintos hechos que está bueno entenderlos porque con la última escuela, después teoría de los sistemas también lo voy a tener que dar yo, vamos a ver cómo se relacionan todos los elementos del contexto con la escuela. Entonces, si entendemos el contexto y los pensamientos, las corrientes de pensamiento que van ocurriendo a lo largo del tiempo, es muy probable que deduzcamos el por qué esa escuela piensa como piensa. El por qué esa escuela descubre lo que descubre. ¿Por qué Taylor y Fayol, 1910, 1920, la ciencia dura hace que los números sea que lo que mande en la corriente de Taylor y Fayol? Por eso estudian los tiempos y un montón de cosas exactas. La Escuela de Relaciones Humanas, ¿de dónde les parece que viene? De la psicología, de la parte social, de la sociología. Después vamos a ver escuela de psicología y sociología, pero esta es la primera de la dimensión informal. Bien, este es el capítulo 6 de la Escuela de Relaciones Humanas y está dividido básicamente en 4 puntos. 6.1, vamos a ver todos los cambios del contexto. 6.2, nos vamos a meter también en la parte del contexto, pero más específicamente en lo económico. 6.3 nos vamos a meter bien en la escuela, vamos a ver las investigaciones que hizo Elton Mayo en la cámara de relays telefónicos, en el cuarto de Nica. Son 4 investigaciones que las vamos a analizar para después poder ir a la última parte, a 6.4, ver todos los resultados obtenidos por él y todos los aportes que hizo la Escuela de Relaciones Humanas a la ciencia de la administración. Bueno, comencemos. Para arrancar, lo primero que vamos a hacer es analizar los cambios en el contexto que se fueron dando en el mundo. Obviamente estudiamos América y estudiamos más Europa, estudiamos más la parte occidental y no oriental, pero vamos a ir desde lo macro a lo micro. Al estudiar el contexto de las escuelas que estamos viendo, vamos a hacer una introducción incluso también un poquito del contexto de lo que fue Fayol y Taylor, que vieron en la clase pasada. Y vamos a tener en cuenta, 3 ejes: el político, el económico y el social. El cambio más importante en lo político que se dio en el siglo XVIII y XIX es sin dudas la Revolución Francesa. En 1789, las ideas del iluminismo, la ciencia, la razón humana empiezan a desplazar las monarquías y más bien termina, de alguna manera le da un fin a toda la época del feudalismo que habrán visto en historia social general y demás. La Revolución Francesa de alguna manera hace que las personas comiencen a participar más en la sociedad. Y remarco la palabra participar porque va a ser un eje de esta clase.
la vamos a tener muy presente y luego van a ver por qué. La Revolución Francesa lo que hace es terminar con las monarquías para pasar a unos regímenes más democráticos, termina con el autoritarismo que se da con los abusos de los reyes, con los abusos del poder, y le da fin también al poder divino, esta idea de que el derecho divino, de que la fe recaía en el rey, ¿no? Y el rey era el encargado de tomar las decisiones de una sociedad producto de que el derecho divino, de que la fe, de que algo del más allá de alguna manera le permitía a él ser quien comande la sociedad. Después, con respecto a eso, bueno, claramente no va más, por eso el signo de la cruz. Con respecto a la parte social, empezamos también a ver que a partir del siglo XX, de 1900, las relaciones laborales se empiezan a agrupar. Y esta es otra palabra que vamos a tener muy presente, el concepto de grupo, y producto de la participación política en la esfera social también empiezan a querer participar y se empiezan a generar grupos y se empieza a producir esto de los sindicatos, grupos de representación de los trabajadores. Todo esto comienza, después con la Organización Internacional del Trabajo, incluso, después de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, la OIT y las conferencias del trabajo le dan un sustento mucho mayor al trabajo, cosa que hasta acá no venía ocurriendo. Vamos a tener un Estado que no va a ser más ausente, sino va a estar un Estado más interventor, más presente en las relaciones sociales y en las relaciones laborales. No más. Por el lado de lo económico, tenemos que pensar primero, así como nos mencionamos en lo político de la Revolución Francesa, el hecho más importante es la Revolución Industrial, donde se pasa de una producción más del campo a una producción más rural, la concentración en las ciudades empieza a generar esto de que aparezcan las organizaciones. Todos estos cambios, ¿no? Decíamos, la participación en lo político, en la parte social, la parte de grupo, empiezan a repercutir en las organizaciones y en lo económico. Taylor y Fayol, dos mentes tan ingenieros que tenían un pensamiento o una formación más dura desde los números, entendían que la productividad estaba basada en los tiempos, que si nosotros bajamos los tiempos de trabajo, obviamente el costo va a ser menor y por ende vamos a tener mejores resultados. Les dio resultados y sí, obviamente la productividad mejoró y bastante, con los 14 principios de Fayol, con darle un marco teórico a la administración. Padre de la administración, sin dudas, es él. Pero empiezan a aparecer nuevos conocimientos desde lo social que de alguna manera empiezan a hacer tambalear los postulados básicos de la escuela industrial y la escuela clásica que vieron la clase pasada. Hasta este momento, las necesidades de eficiencia y la búsqueda de resultados eran lo que marcaban la productividad en las organizaciones. Después de la Escuela de Relaciones Humanas, vamos a ver cómo las empresas empiezan a tener ocupaciones y preocupaciones inéditas. Se empiezan a preocupar por cosas totalmente distintas y empiezan a sumar también nuevos indicadores de productividad. Empieza a haber una exigencia mayor y una exigencia creciente de participación por parte de los empleados, que los empleadores no van a poder desconocer más. Empieza a haber también un rechazo total al sistema autoritario y a los abusos que se venían dando. Esta idea de un rey que dominaba todo no va más. La sociedad empieza a pedir participar y en las organizaciones empieza a aparecer lo mismo. La regulación de la producción comienza a ser doble, no solo por el empleador que va a marcar el tiempo, sino también por los empleados que van a decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Empieza a haber una nueva unidad que empiezan a marcar cómo debe regularse la producción. Hay un rechazo total también al sistema de incentivos. O sea, esta idea de que el incentivo y la motivación solo sea dinero, también no va más. Hay un rechazo a las tareas rutinarias.
esta idea del operador, del sector operativo de la empresa, que tenga que hacer una tarea repetitiva y cansadora en muy poco tiempo, también empieza a ser rechazada totalmente. ¿Y a quién le gusta hacer siempre lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez y encima que te apuren? Obviamente en la productividad baja. Entonces empiezan a aparecer lo que se llaman grupos informales. Se empiezan a unir las personas y empiezan no a darle bolilla a la persona que supuestamente tendría que mandar, al líder formal, sino que empiezan a dar esta idea de cabecillas de grupo. ¿Por qué? Porque se forman estos grupos informales. Taylor y Fayol empiezan a tener una falta de flexibilidad para hacer frente a esta nueva realidad y su teoría empieza a tener una validez relativa. Es esta idea de que incluso aparece hoy en día. Les pago, pero la gente no quiere trabajar. Como para preguntárselo 2 veces. Solamente es lo que tenés que hacer es pagarle o influye, la persona tiene alguna otra motivación más en el trabajo. Pensemos, tenemos una nueva realidad, una nueva filosofía, una nueva manera de ver la organización, unas nuevas creencias, unas nuevas ideas. Y Taylor y Fayol, ¿qué decían? ¿Qué opinaban ellos con respecto a la parte social de la organización? En todo lo que vieron y leyeron ya hasta acá, ¿encontraron alguna respuesta? Claramente no, ellos buscaban una eficiencia industrial, ellos no tenían respuestas a esta nueva realidad. Su filosofía era mucho más simplista, desconocían el contexto, no le daban importancia al contexto social de la organización. ¿Por qué? Porque pensaban en la organización como una máquina y con el ser humano como un engranaje de esa máquina, el ser humano visto desde una visión mecanicista, esta idea de homos economicus. Y ahora vamos a tener una visión mucho más humanista de la organización, se le empieza a dar más importancia a la persona. Y esto también genera que Taylor y Fayol tengan una falsa teoría de la motivación. Y entonces empiezan a haber nuevos replanteos. Volvemos un momento al estudio simplemente para reforzar un concepto, el de productividad. Porque quiero dejar bien en claro qué es, de qué hablamos cuando hablamos de productividad. La definición es que es el cociente entre la producción de un proceso, cociente, división entre la producción de un proceso y el gasto o consumo que yo tengo para ese proceso. Pero en sí es un número, es una medida comparativa, por eso hay índices de productividad, para poder compararlo. Ejemplo, produzco 10 mates en 2 horas, 10 dividido 2, mi productividad es de 5. Pero bueno, ojo que en este caso parece que son 5 mates por hora. Pero imagínense que yo produzco 10 mates en 2 horas 43 minutos. Sigue siendo una división. Y ese número en sí solo no nos dice nada, al menos que lo comparemos con otro número. Entonces, si yo ahora produzco 12 mates en 2 horas, mi productividad va a ser de 6. Y si yo comparo mis 5 con mis 6, me doy cuenta que mi productividad aumentó en un 20%. ¿Por qué? Porque el 20% de 5 es 1. 5 más 1, 6, significa que aumenté mi productividad en un 20% para llegar a 6. Primero eso, ¿qué es la productividad? Y después también preguntarles, mientras me tomo un mate, esto de cómo me doy cuenta que una organización es productiva o que una persona está siendo productiva. ¿Qué les parece? Piénsenlo un momento. Parece que una persona es productiva si está motivada. ¿Cómo me doy cuenta yo que un grupo de personas está motivado? En este video recién que veíamos de Chaplin, veíamos gente angustiada, ¿no? Un clima tenso que no propiciaba la productividad. Pero ¿cómo yo desde la organización lo puedo medir? Pensemos en Taylor y Fayol. Ellos analizaban esto de la productividad, ¿no? A través del tiempo. Pero ¿qué otros índices de productividad puedo tener? El primero que aparece es el ausentismo. Si yo veo que una persona se está ausentando, significa que no tiene ganas, no tiene una motivación para ir a trabajar. Entonces el índice de ausentismo me da a mí un índice de productividad de esa persona. También
las llegadas tarde. Si una persona llega tarde, significa que no le está dando tanta importancia al trabajo. Entonces eso también repercute en la productividad de la organización. Son índices que yo puedo ir midiendo para ver qué tan productiva es la organización. Esto desde la cabeza de Taylor y Fayol, desde la dimensión formal, analizar números. Y ahora desde la informal, ¿qué les parece? ¿Cuál dijimos que era la motivación en lo que venimos viendo en la clase? Bien, podemos empezar a analizar desde lo social el tema del grupo, el tema de otros factores de índole social, esto de la idea de un clima hostil. Y ahora nos vamos a meter en lo que es el experimento de Elton Mayo para poder sacar más conclusiones, para poder también arribar a esta respuesta de qué motiva a las personas. Elton Mayo, el que vemos en la imagen, fue un sociólogo y psicólogo australiano. Nació en 1880 y murió en 1949. Hizo muchos estudios a lo largo de su vida. En lo que es el apunte, ustedes tienen 4 y nosotros ahora en la presentación nos vamos a centrar solamente en uno para explicarlo bien, ya que a través de ese también se deducen todas las conclusiones que van a tener para leer después en los otros estudios. A través de este estudio, lo que vamos a determinar es que los factores que determinan la productividad no son solo los números, como decían Taylor y Fayol, sino que los factores que influyen en la productividad son más bien sociales. Bien, veamos el estudio. Este lo realizó en el cuarto de relays telefónicos y lo primero que hizo Elton Mayo fue analizar lo que sería el grupo de control, o mejor dicho, las condiciones iniciales. En condiciones normales, que sería trabajando 48 horas semanales, de lunes a viernes, las muchachas produjeron 2.400 relays telefónicos. En un segundo momento, lo que hizo fue se las puso a trabajar a destajo, es decir, por cada unidad que producían se les pagaba. ¿Qué hizo esto? Hizo que la productividad obviamente aumente, porque si yo hago más cantidad de unidades productivas, voy a cobrar más. Entonces dije, las muchachas como se pusieron las pilas, dijeron, aumentemos la producción. En una tercera etapa se introdujeron 2 pausas de 5 minutos, una por la mañana y otra por la tarde. ¿Qué creen que pasó con la productividad? Esto yo generalmente se los pregunto a ustedes, cuando estamos todos en el aula. Esta es bastante fácil, con dos pausas. ¿Qué creen que pasó con la productividad? Claramente, aumentó. En una cuarta etapa se alargaron los intervalos de descanso, se los aumentaron a 10 minutos. ¿Qué creen que pasó con la productividad? Aumentó. Bien, hasta acá creo que la lógica va coincidiendo. Después agregaron 6 pausas de 5 minutos. ¿Qué creen que pasó con la productividad? Disminuyó levemente, pero se les preguntó el por qué y las muchachas dijeron, no, el problema es que vos me interrumpís el proceso productivo y el tener que retomar, el tener que prender las máquinas de nuevo, el tener que agarrar ritmo de nuevo, hace que la productividad durante el día baje. Entonces decidieron poner de nuevo las 2 pausas, pero esta vez se le agregó un refrigerio caliente a cargo de la empresa, pagado por la empresa. ¿Esto qué hizo con la productividad? ¿Qué creen? Que aumente exactamente. Bien, está acá bastante lógico. Ahora, se les permitió salir a las 4:30 de la tarde, media hora antes, media hora menos de trabajo. ¿Qué creen que pasó con la productividad? Aumentó. Por último, se les permitió salir a las 4 de la tarde, una hora menos de trabajo. ¿Qué creen que pasó con la productividad? Se mantuvo. Igual este resultado es como para analizar, ¿no? Con una hora menos de trabajo, con todas las interrupciones o las pausas que se les planteó, la producción aumentó bastante y ahora se mantiene trabajando una hora menos. Y último, lo que hicieron fue, para terminar el experimento, se suprimieron todos los beneficios, todas las pausas, la hora menos de trabajo y todo se suprimió. ¿Qué creen que pasó con la productividad? Y acá es cuando yo escucho a los 100, es decir, bajó, y no, justamente esto es lo que marca la diferencia en el experimento. La productividad volvió a aumentar. El segundo experimento que hizo Elton Mayo lo hizo en la cámara de Mica y los resultados fueron muy parecidos al primero. El tercer experimento que van a tener en el apunte es un programa de entrevistas. Hizo más de 21.000.
y también llegó a conclusiones muy parecidas a las que vamos a ver ahora en el final. Y por último hizo un cuarto experimento en un cuarto de alambres, que bueno, solo se trataba de observar lo que la gente hacía. Y empezó a darse cuenta esto de los grupos informales, a través de que los grupos empezaban a sancionar a quien vulneraban las normas, no normas formales, normas informales. ¿En qué sentido? En esto de, si trabajás mucho, sos muy, contéstenlo ustedes, si trabajás poco, sos muy, se puede decir, sos medio vago, ¿no? Si decís algo en contra de los empleados o algo que no favorezca al grupo, sos un... si decís un secreto, sos un botón, ¿no? Diría. Entonces todas estas normas que empiezan a tener los grupos de forma informal, empiezan también a ver que hay algunos algunos empleados son distanciados socialmente, justamente como sanción a estas normas internas que ellos tenían, que muchas veces ellos respetaban más las normas internas del grupo informal que las del grupo formal. Acá notamos la primera gran diferencia entre Elton Mayo y los clásicos, Taylor y Fayol. Elton Mayo centró sus estudios a un nivel grupal. Taylor y Fayol lo hicieron en un nivel individual. Los resultados de la Escuela de Relaciones Humanas son los siguientes. Bueno, en primer lugar, esto de poder identificar que es distinto el estudio que vamos a realizar a nivel individual, como hacían Taylor y Fayol, a nivel grupal, como lo hizo Elton Mayo. Eso es bueno, en primer lugar. En segundo lugar, nos vamos a encontrar que va a destruir para siempre la idea de que al hombre lo motiva solamente la parte económica, de que solo el hombre se mueve por el dinero. Ahora, de ahora en más, vamos a entender que el hombre es motivado por factores complejos. Después vamos a ver la teoría de la motivación de Maslow y otras teorías en la Escuela de Psicología. Otro resultado importante es que el hombre lo que busca es participar. Así como mencionamos la Revolución Francesa al comenzar esta clase, el hombre sigue buscando participar en la toma de decisiones, se quiere sentir parte. Y por último, vamos a tener lo que llamamos supervisión flexible. Es donde los capataces ya no pueden ser más autoritarios y duros como venían siendo, sino que de alguna manera deben negociar con los empleados y poder dialogar con ellos para dirimir un poco el conflicto que hay en las organizaciones. Limitaciones de la Escuela de Relaciones Humanas. Lo que ellos no pudieron ver dentro de la teoría que gestaron fue básicamente, primero, no consideraron nada de las investigaciones de los clásicos. Es decir, los clásicos trabajaron para una organización sin hombres. Y Elton Mayo y su escuela lo que hicieron, trabajaron para el hombre, pero sin considerar la organización. En estas teorías de grupo y demás, no tenemos en cuenta todos los factores y todas las funciones que incluyen a la organización. Por ejemplo, las 6 funcionalidades de Fayol, los 14 principios también de alguna manera consideran algunos factores que son propios de la organización. Entonces acá lo que se podría decir es que le faltó un equilibrio a tener en cuenta entre las dos teorías. Más adelante vamos a ver cómo se unen la dimensión informal y la dimensión formal. Más adelante también vamos a ver teoría del conflicto. En este caso, para solamente avanzar un poquito, decirles que el conflicto es lo que mueve la organización. Si no hay conflicto, no hay organización. En el momento en que uno quiere erradicar el conflicto, generalmente aparecen más conflictos inconscientes que uno no se da cuenta. Entonces, es importante poder entender que el conflicto siempre está en la organización, que es parte a resolver. Bien, ellos lo que pensaban era que podía ser erradicado totalmente. ¿Mediante qué? Mediante el afecto, la paz, la comprensión mutua. Ellos pensaban que iban a poder erradicar el conflicto. Claramente eso es falso. Y obviamente les exige una mayor profundidad científica, porque no se metieron mucho en este tema. Y eso también es algo de lo que pecaron. Otra limitación, la superficialidad de su teoría. Son hipótesis que son de difícil comprobación. Y por último también rescatar que desconocieron el contexto. Si bien lo tuvieron un poquito más en cuenta que los clásicos, lo desconocieron también en gran parte.
¿Por qué? Porque se centraron solo en las experiencias, una teoría muy empirista. Así que podemos decir también que el contexto no fue reconocido y no lo tuvieron en cuenta. Bien, espero que hayan disfrutado esta clase igual que la disfruté yo, que se hayan llevado algunos conceptos interesantes de la Escuela de Relaciones Humanas, que haya sido, bueno, lo suficiente como para poder introducirlos a lo que va a ser la Escuela de Sociología y la Escuela de Psicología. Espero haberles, bueno, aportado algo. Espero que hayan aprendido lo mismo que aprendí yo para filmar, grabar, qué cámaras, qué luces, qué sonido, qué programas de diseño. Realmente estoy aprendiendo un montón. Espero que, bueno, que este diseño algo les haya gustado. Sé que no es lo mejor, pero lo voy a seguir mejorando. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí, por escucharme. Y también pedirles por favor que se queden en su casa, que bueno, la maldita pandemia esta que nos está agobiando es muy delicada, muy compleja. Les pido por favor que se queden todos en casa, que colaboremos, que entre todos y unidos, bueno, vamos a poder, espero que pronto salir adelante y bueno, volver a vernos en nuestra querida facultad. Muchas gracias y bueno, les deseo lo mejor en la cursada.